y la otra es meterse en un banco de imágenes, en una agencia de imágenes, donde pueden ir viendo de esa temática que se busca. Por ejemplo, no sé, OSDE quiere mostrar a una pareja de gente de tercera edad caminando por la playa, los dos con el pelo blanco, con buen clima. Entonces, en vez de producirla con modelos, etcétera, se buscan en un banco de imágenes fotografías que den ese perfil que se está buscando. Y entonces, bueno, empecé a también alimentar bancos de imágenes de Canadá, de Alemania, y es algo que hoy en día hago bastante menos, pero bueno, eso es interesante porque también cada 3, 4 meses llega también ahí un cheque de fotografías que yo no me entero que se están vendiendo, pero después de, o sea, 3 veces al año tengo un aviso de en dónde se emplearon. Entonces de repente capaz que salieron en una tapa de un libro en Corea o la usaron para alguna campaña publicitaria en Francia. Yo ahí no tengo injerencia y cedo de alguna forma mis derechos de esas imágenes que, para que puedan también manejarlas ellos directamente. Generalmente las fotografías de autor trato de dejarlas de lado y así que diferencio un poco esas dos formas de manejar mi carrera. Después, hacia el 2008-2009, dejé de volar, me vine ya establemente a vivir a Buenos Aires de vuelta y sigo teniendo relación con Alemania, sigo teniendo mi estudio, un departamento allá. Este año es el primer año que no pude volver a volar para allá, pero generalmente cada 3, 4 meses estoy allá. Y después hice un taller con Juan Travnik, que lo deben de conocer también seguramente, un gran maestro argentino. Y bueno, de a poco empecé a hacer cada vez más series autorales o conceptuales, que las vamos a ver ahora en detalle, y así empecé a exhibir en museos y en galerías y en ferias internacionales de fotografía en diferentes países del mundo. Con Alejandro tuvimos la suerte de viajar juntos a Fotovisa en Rusia cuando expusieron obra mía y él fue representando a la Escuela Argentina de Fotografía también. Bueno, nada, ya vamos a ver los lugares donde se exhibieron las obras. Así que si les parece, comparto pantalla y empezamos a ver algunas fotos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora de algo? Sí, yo. Sí, sí, Guido. eh, te voy a hacer la misma pregunta que le voy a hacer seguramente a todos los fotógrafos que conozcan, ¿no? Dale. Como fotógrafo, ¿vos qué buscas captar especialmente? ¿Qué, cuando te habían encargado, cuando te encargan algún proyecto, en mente con qué vas? ¿Con las ganas de captar qué cosa? Y si al principio tenías la misma intención de captar eso o fuiste variando con el tiempo, viste otros aspectos que después te interesaron más, no sé. Bien. Mira, en el John Sarkowski, que es un gran curador neoyorquino histórico, eh, creó o hablaba de espejos y ventanas, ¿sí? Por eso digo, no es un concepto que lo haya desarrollado yo, pero me sigue gustando mucho. Yo doy clases y a mis alumnos generalmente trato de explicarles esto también. Vendría a ser que uno como fotógrafo, la cámara podría ser como una ventana al mundo, en la cual estás viendo lo que sucede adelante de tus ojos. ¿Sí? Entonces uno puede captar un paisaje o puede ver lo que está allí documentándolo. Y también puede ser espejo, porque puede reflejar tu mundo propio.
¿sí? Esa es la idea principal que Horacio Coppola y otros, cuando leemos la teoría de la imagen, a Berger o a Susan Sontag, etc., siempre es recurrente esto, ¿no? Que hay fotografías que realmente te muestran más quién es el que la sacó a que Claro, qué es lo que está fotografiado, ¿no? Entonces, en mi caso, muchísimas veces eh, eh, yo salía a fotografiar con una idea fija, no sé, por ejemplo, estoy en Chicago y voy a hacer una nota sobre rascacielos, ¿sí? Entonces sobre la historia de la arquitectura moderna. Entre comillas, lo que quiero decir es que yo sabía que por mi trabajo podía llegar a ir a Chicago en invierno, en verano, cuando quisiera. Entonces yo iba a poder desarrollar más trabajo y entonces en algunos días capaz que encontraba algo muy interesante, ahí empezaba a pedir los permisos y planeaba el próximo viaje para poder seguir con este trabajo. Entonces capaz que de repente en diferentes viajes pude terminarlo. Pero digamos que al salir a la mañana llevando el equipo, ¿sí? Mis ojos ya están pensando en modo de curiosidad total, ¿sí? claro. Y Sí, aunque no tenga la cámara encima, no dejo de mirar mi vida siempre con la idea de, de captar visualmente mi alrededor. Entonces, capaz que voy con una idea predeterminada, que hoy tengo una cita para fotografiar tal edificio, por ejemplo, y yendo para allá empieza a llover y en un charco en la calle veo de repente un reflejo de un puente sensacional o de chicos jugando de lo que fuese. Entonces, esa fotografía que hice ese día termina siendo dentro de mi archivo fotográfico, dentro de mi obra, tal vez, para el día de mañana, cuando haga una muestra retrospectiva o alguien haga una antología de mi obra, esa fotografía capaz que sí va a formar parte y todas las demás, incluso todo el trabajo de fotografía de los diferentes edificios que documenté, capaz que pasa a ser simplemente una anécdota. claro. ¿Sí? Entonces, son las dos cosas, pero la frescura y esa curiosidad y querer comerte al mundo con un lente, sí, eso está intacto y creo que esa es la pasión y el fuego del cual sale todo el otro trabajo, Muy bueno. ¿no? Bueno, Yo, eh, yo tengo una otra sí, pregunta en base a lo que relatabas recién. ¿quién es? Espera, espera, que veo tantos cuadraditos. Facundo, acá. Facu, ¿qué tal? Mira. Facu. Eh, quizás al- la pregunta quizás va más un poco a cómo vos considerabas tu trabajo, como, no sé, yendo a, si vos ibas ahí con ese objetivo de curiosidad, eh, cómo vos terminabas valorando, no sé, ciertas fotos digamos, valorando el trabajo que hacías y que ibas a hacer en el acto, digamos, que también considerando cuando tenés que observar algo específico, que tenés que ir a hacer un trabajo específico para alguien, quizás a veces la subjetividad te juega en contra, digamos, ¿no? Como que quizás podés desvalorar cierta imagen o cierto contenido, ¿no? Entonces, la pregunta es, en base a tus trabajos, ¿cómo valorabas vos lo que veías para plasmarlo más que nada, ¿no? Sí, bueno, siguiendo en esta respuesta a Guido, eh, creo, Facu, que es un estado de ánimo, es un estado perpetuo de serendipia, ¿sí? O sea, de estar alerta, pero también estar abierto a la sorpresa que el destino o el día o la casualidad, como quieras llamarlo, te pueda deparar. Entonces, ¿cómo lo valoro? Capaz que hoy en día valoro esa fotografía encontrada con mucho más, la valoro mucho más que en ese momento. Pero a lo que me refiero es que
cuando te urge de capturarlo, es importante hacerlo sin pensar, ¿y para qué la voy a hacer? O sea, ¿qué voy a contar con esto? Porque después, esto es parte de lo que les quería contar, pero prefiero mirar imágenes para ir entendiéndolo, que a veces después, en mi caso, en mi carrera, lo que fue pasando fue que diferentes obras mías fueron hilvanándose, como que encontré mucho más tarde un hilo conductor, un leitmotiv. Es como si vos vas juntando broches de ropa y tenés uno azul de plástico y uno marrón de madera, etcétera, y tenés todos diferentes, pero un día encontrás la soga donde decís, en esta soga los voy a colgar y van a formar una secuencia donde van a contar una historia potente. Entonces también existe esa forma de narrar que me pareció, a mí por lo menos me parece muy, muy interesante también. Entonces la idea es fotografiar lo que está ahí para ser fotografiado desde el mundo propio y encontrarlo y asirlo para perpetuarlo. Si es para mostrarlo o no, después se verá, capaz que no se muestra nunca. Fíjense la obra de Vivian Maier, que está en este momento en Fola, para ser vista, una fotógrafa que toda su vida fotografió y nunca ni siquiera reveló los rollos. O sea que no solamente no le interesaba mostrarla, sino que ni siquiera le interesaba a ella verlo, lo que hizo. Es un caso muy, muy, muy excepcional, muy atípico. Pero me refiero que uno lo hace porque tiene una urgencia de registrarlo. ¿Y cómo valoro el otro trabajo? Bueno, en ese momento, cuando yo lo estaba haciendo, siempre como freelance, la gran ventaja mía es que yo hacía solamente lo que yo quería hacer y lo que me gustaba. Y cuando me proponían otros temas, capaz que directamente los desechaba porque no me interesaba tal vez la parte económica. Pero bueno, ese es un lujo que yo me podía dar porque a fin de mes yo tenía un trabajo estable y eso es muy importante para destacar también en mi carrera y para ser fiel, ¿no? A lo que pasó. ¿Te contesté más o menos? Después lo podemos ir charlando. Sí, sí, Bueno, sí, sí. me gustaría Gracias. compartirles pantalla a ver si se ve. A ver, esperen que lo encuentro acá. Eh, Ya tenés habilitado a 3 para compartir cuando quieras. sí, perfecto. Estoy tocando compartir pantalla y ahí me está empezando a... Espera. Estoy queriendo salir de pantalla completa acá. En uno de Al los Escape, monitores que con la tengo. tecla Escape. Sí, espera. No me estaría... A ver acá. ¿Qué se ve ahora? ¿Qué ven? Solo tu cara. ¿Me ven Fíjate a mí? de darle Escape, salir. Fíjate salir de pantalla completa. Apretá el botón verde que dice Share Screen o compartir pantalla. Sí, sí, Y sí, sí, ahí te sí. va a aparecer una ventana nueva con varias ventanitas adentro. Sí, sí, Elegí la sí, que tengas abierta. Ok. eso me apareció, pero no puedo... Ah, ahora sí pude salir de pantalla completa. Ahora ahora me lo permitió. Espera. Una vez había pasado esto, Ale, y lo que hicimos fue salir y volver a entrar, ¿no? Me parece. No debería pasar, pero no sé Dale, por si qué. querés, desconectate o cerrar el Zoom
Y acordate que en el mail ahí te mandé el link. Si clicas el mismo link, te sumás a la clase nuevamente. Díganme si tienen preguntas o no. Pero bueno, la idea es hacer un popurrí, una pasada de de 35, casi 40 años con la fotografía. Bueno, les voy contando, no sé, abajo se dice, está chiquito ahí, bueno, Frankfurt. Esta es una fotografía que ganó un premio de adquisición, el premio Petrobras, Buenos Aires Foto. Esto es en Bombay, esto es en Cusco, en Shanghái. La India. Estas son las Torres Gemelas. Esto ya tiene que ver también con arquitectura, con geometrías, que es una de una serie importante mía. Esto es una escultura de metal, de acero pulido, que había adelante de las Twin Towers, y medía tal vez 5 metros nada más. Entonces, fíjense, lo interesante acá es que prácticamente los volúmenes de estos 3 volúmenes construidos son casi iguales, a pesar de que esto es una escultura de 5 metros por 4, y estas eran de las torres más altas del mundo. Mallorca en el 88. Esto es la ciudad de los muertos en Cairo, donde vivían en esa época 1 millón de personas en un cementerio. En Chicago. Sudáfrica, poco tiempo después que terminó el apartheid. A través de vidrios esmerilados de un balcón. Indonesia, la India. Esto es un viaje reciente, en el 2016, que me invitó el Ministerio de Turismo de la India para documentar un estado, el estado de Gujarat, para darle un poco, propulsar un poquito el turismo allí. Esto es en Portugal. Shanghái. Esto es parte de una serie en realidad que tengo con las Torres Gemelas y un dirigible que pasaba justo entre medio. No la tengo acá. Y esto es años después, cuando ni las Twin Towers ni un dirigible existían, ni un dirigible puede surcar el espacio aéreo, y hoy en día tienen que estar helicópteros Apache de guerra, salvaguardando, cuidando la libertad. Esto tengo para contarles una historia después de esa muñeca. Bueno, hay fotografías que obviamente uno no tiene la conciencia en el momento que las hace de que va a ser un documento histórico, pero imagínense, esto es una playa en Brasil. Supongo que no existe posibilidad de encontrarse con algo así nuevamente, ¿no? Una imagen realmente del Far West. La foto está hecha con un lente catadióptrico, es un lente que hace cuando uno deja fuera de foco ciertos espacios, termina de hacer los haces de luz en forma circular, y entonces acá había
Yo estoy a 200 metros de estas señoras y a 100 metros mío, en el medio entre nosotros, había una cortina de luces, entonces desenfocándola quedan esos círculos. Esta es una fotografía que salió publicada en la revista Eñe, ahora hace 1 o 2 meses hicieron un artículo sobre fotógrafos durante la pandemia, durante la cuarentena, y lo pusieron a este Fiat como un barbijo, ¿no? Como cuidándose también. Esta es una polilla, no sé si la alcanzan a ver. ¿Ven esto? Una polilla agarrada acá con las patas a una hoja seca. Está arriba de una hoja seca. Bueno. Andrés. Sí. Sí. Hola. Bueno, te quería hacer una pregunta, pero Decime. primero quería aclarar que me agrada mucho ver tus fotografías, son algunas muy hipnotizantes, y también preguntarte con respecto al estilo que uno va adquiriendo a través de los años, ¿no? Porque a pesar de que mostraste un popurrí de imágenes, veo que se van repitiendo ciertos patrones, ¿no? Como por ejemplo las sombras, vi como sombras duras muy marcadas por una parte, y luego como un estilo diferente que tiene que ver con el documentalismo, ¿no? Que va como en categorías diferentes. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando uno empieza como de forma monotemática a seguir un mismo estilo? O sea, como que pienso que de alguna forma uno se estanca siempre con la misma sombra, con el mismo reflejo, con la misma luz. O sea, ¿qué pasa ahí? Porque mencionabas recién de que el estado de ánimo, o estar abierto, o el destino, o la casualidad, sí, puede ser, ¿no? Pero nunca es como algo determinante en ese sentido. Así que, ¿qué pasa con el estilo que uno va adquiriendo Sí. con los años? A mí, mira, me parece espectacular cuando veo una fotografía de alguien y yo sé que esa foto es de tal autor. No me cabe duda, por más que sea una obra nueva, todas las fotografías tienen raíces en obras anteriores, ¿sí? Son como hojas, ¿sí?, de hoy, pero tienen sus raíces y están fundamentadas en las obras que uno hizo, en cada cosa que uno vio. Yo especialmente me dedico a documentar tantas facetas de mi vida y tiene que ver con tantos lugares distintos a donde estuve también, o tantos intereses que tengo, que me parece que también muchísimos son experimentos, son ensayos, y eso puede ir en detrimento de lo que es un estilo. Por eso me parece interesante, en la mirada de los demás, a veces se crea una noción de encontrar esa soga, ese hilo conductor, donde le parece tal vez a otro reconocer la obra de uno. Pero en mi caso en especial, creo que si vamos a hablar comercialmente, seguramente deben de tenerlo más fácil para el coleccionismo y para otros puntos de salida, digamos, de obra, autores que tienen un estilo muy marcado y que tal vez se quedaron también por comodidad en esa faceta y en esa forma de hacer fotografías. No es una crítica, estoy diciendo solamente cómo
hay distintas formas de poder trabajar, como es tal vez inherente a distintas formas de vivir o de sentir, en este caso la fotografía. A mí no me interesa marcar un estilo, y no sé, por un lado puede llegar a ser más rica esta forma de documentar el mundo o mi vida. Ahora vamos a ver diferentes series, entonces van a ver lo ecléctico que es, lo diferentes que son todas las fotografías o incluso varias series. Van a ver tal vez después, cuando terminemos de verlas, que ustedes van a encontrarle tal vez un hilo conductor. Pero sí hay ciertos autores, y en Argentina lo deben de saber ustedes, que si vamos a Buenos Aires Foto este año, o vamos dentro de 2 años, o vamos a Buenos Aires Foto de hace 5 años, vamos a encontrar fotografías que claramente, o sea, es clarísimo que yo puedo ir caminando y a 20 metros ya sé, mira, ahí hay fotografías de tal y tal. No creo que sea mi caso. Estas fotografías de sombras, por ejemplo, de blanco y negro, nunca las había copiado en gelatina de plata hasta el año pasado. El año pasado tuve la oportunidad que una galería me invitó a exhibir en Buenos Aires Foto, y a dúo nada más ni nada menos que con Oscar Pintor, un gran amigo y un referente de la fotografía argentina, alguien que admiro muchísimo. Y bueno, para dialogar con él decidí mostrar fotografías en blanco y negro, entonces las llevé a calidad de fine art verdaderamente por primera vez a algunas de las fotos que vieron ahora de estas búsquedas de sombras y de reflejos. Pero eso pasa mucho, o sea, tengo, a ver, no sé, material diapositivo, tengo 50.000 imágenes en mi archivo. Después están los negativos de color, los negativos de blanco y negro. Hoy en día en digital hay cientos de miles de imágenes. No estoy diciendo que todas las imágenes sean realmente archivables, ¿sí? Porque cualquiera puede sacar cientos de miles de imágenes hoy en día. A lo que me refiero es que no todo, o sea, esto que les estoy mostrando ni siquiera es la punta del iceberg de lo que está seleccionado como para que, no sé, yo querer mostrar un 10 o un 9 de mi trabajo. Seguramente si me pusiera durante varios inviernos a encontrar archivo, como mi mirada también va cambiando con los años, voy a encontrar otras fotografías que son parte también de trabajos que me gustaría mostrar. Pero no sé si te contesté o me fui por las ramas. Pero es eso, me parece que es muy interesante encontrar una voz, la voz de uno, pero de ahí a querer tener un estilo, puede ser también que eso también te estanque, porque como la gente reconoce que tu fotografía es tal y tal, también conozco muchos colegas que después no indagan en las diferentes facetas de la vida, creo yo, y se quedan en una forma de crear obra. No es ni bueno ni malo, ¿sí? Pero es lo que me pasa a mí. Vamos a ver algo de color. No sé si se ve así mejor en pantalla completa. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Acá, bueno, esta fotografía está hecha en Indonesia. Yo gané un premio internacional de Kodak que se llamaba Tiempo en Imágenes, o sea, el tiempo que corre en el mundo en los años 90. Y yo había fotografiado en San Francisco, en una Pride Parade, en una marcha del orgullo, había fotografiado 2 chicas que estaban recién casadas en una moto, y esa fotografía ganó el primer premio y me envió Kodak a fotografiar las islas de Java y Bali. Y bueno, esto es aquí, justo entre Java y Bali. Un chico que se tira al mar desde el segundo piso de un barco. Esto es Kazajstán. Esto es Bagan, en Birmania. Esto es parte de un artículo que hice para La Nación, para la revista de La Nación, de los domingos, que se llama Todo sobre Ruedas, que fotografía en diferentes países del sudeste asiático, todo lo que llevan en motos y en bicicletas. En este caso es un chancho vivo,
que me costó mucho poder fotografiarlo porque le decía a este hombre que pare un segundito para poder fotografiarlo y me decía que si para, con el calor que hace, el chancho se le muere. Y tiene que estar todo el tiempo andando de pueblo en pueblo para ofrecerlo, para debajo de un árbol a la sombra, a ver si alguien le compra el chancho. Estos son los estudios de Bollywood en Madras, en Chennai. Estados Unidos, Birmania. Entonces, en el antiguo aeropuerto de Hong Kong, esta es una foto que, esto también es interesante. A veces uno documenta algo y no se da cuenta que probablemente sea una posibilidad única de volver a hacerla. Eso que les decía, que a la mañana capaz que me levanto para ir a fotografiar tal trabajo y uno se encuentra con ese charco, si uno dice, bueno, después lo hago, no tengo tiempo ahora. El después no existe en la fotografía. Ya les habrá pasado a varios de ustedes, seguramente. En este caso, este aeropuerto cerró, no existe más. En Hong Kong el aeropuerto está construido ahora en otro lugar, así que es imposible volver a hacer esta imagen. También mi forma de mostrárselos hoy acá es absolutamente sin ningún tipo de orden, ¿no? Es como para que vean, mi idea es mostrarles blanco y negro, color, y ahora seguir a las series tal vez más conceptuales. Bueno, esta fotografía no es muy agradable de ver, pero tal vez dejo otra fotografía de mientras para que vean, mientras les cuento algo de ella. Pero bueno, la fotografía de la muñeca tirada en la calle, ¿se acuerdan que la vimos recién en blanco y negro? Les dije que les iba a contar algo. Salió, Sí. salió publicada en un diario en Alemania, y en la tapa, en la primera plana, y yo no lo había visto, o sea, era parte de fotografías que les di a estos bancos de imágenes. Entonces me contacta un coleccionista que tenía un museo importante de fotografía, me contacta para preguntarme si puede comprarme esa fotografía. Yo no sabía a qué se refería, entonces me explicó que ese domingo había salido la fotografía de la muñeca y que su colección se basa sobre el cuerpo humano, sobre el ser humano en todas sus facetas. Bueno, le vendí una copia a un precio que en ese momento para mí era récord. Y después al tiempo también le mostré esta fotografía que yo no la había mostrado nunca porque me daba muchísima impresión mostrarla. Los parientes de este hombre me habían invitado a fotografiar la cremación y el entierro y todos los preparativos en Indonesia. Y bueno, yo lo fotografié y después nunca la quise mostrar, y a este coleccionista después de un tiempo se la mostré también, y también me compró esa fotografía muy, muy bien paga. Entonces, a eso voy. Son fotografías que tal vez uno hace para uno, no se anima a mostrarlas nunca, y de repente un día terminan apareciendo en un museo, bueno, compradas por un valor importante. Esto que les decía antes, a ver si quedó muy chica, perdón. A ver, no se va a poder entender. Ahí se armó. A ver si se arma mejor. ¿La están viendo bien? Sí, ¿no? ¿Se ve? Sí. Ahí está. Bueno,
Bueno, estas fotografías tienen varios años de diferencia, ¿sí? Entonces, una es en Buenos Aires a las 4 de la tarde, eh, y años más tarde, fotografía en Mar del Plata, la gente también a las 4 de la tarde, y eh, sueltas, no me decían nada, y cuando fotografié la segunda, me di cuenta enseguida que era parte de esta mirada. Entonces, lo que les pasa a los porteños, ¿sí? De estar en un caos tremendo de tránsito, y después cuando quieren irse de vacaciones, se van a estar exactamente igual, ¿no? Entonces, esto decía yo de encontrar de repente en algún momento una soga, un hilo conductor donde colgar esos broches, que son distintos. Entonces, esto fue recurrente en mi obra, de ir encontrando después eh, esta, estas posibilidades, ¿sí? Acá hay, en mi página, a ver si se puede ver, galerías, lo muestro relativamente rápido. Entonces, hay fotografías que tienen que ver con este mundo alienado, como la del auto llevando una res, o nada, un montón de imágenes que tienen que ver con lo que nosotros le hacemos al planeta y cómo el planeta después se termina reaccionando, ¿no? Es como si se estuviera vengando de alguna forma. Quiero ir a otra serie, que es... Andrés, te hago una consultita rápida. Sí, decime. Hablando de, bueno, del mundo y de la vida, ¿vos qué opinás sobre esas fotografías que pueden ser hasta polémicas? Por ejemplo, capaz la conocés, esa foto donde está el chico desnutrido con un buitre al lado. No sé si alguna vez la pudiste ver, Sí, sí, no o por... solamente la vi, sino que hay una película también relativamente taquillera o sensiblera que es interesante de ver, ¿no? Una película sobre los tres fotógrafos, creo que en África, ¿no? Donde uno es el que Sí, sí. fotografía. O Sí, mismo a veces una foto donde, por ejemplo, hay alguien colgado de un andén del subte y el subte llegando a punto de pisarlo, y hay una fotografía de eso donde el fotógrafo es bastante criticado de priorizar, de captar la imagen y no de ayudar. ¿Vos qué mirada tenés al respecto de eso, como fotógrafo y como persona? Como persona me parece que siempre que sea éticamente combinable con lo que vos sentís con respecto al mundo, y de no perjudicar al otro, me parece que en mi caso por lo menos siempre sentí como que la cámara era un escudo que me permitía fotografiar lo terrible, o sea, tanto lo bello como lo terrible. Claro. Y nunca tuve esa situación realmente de pensar si le iba a poder salvar la vida a un nene que se lo está comiendo un buitre como en esa fotografía o no. Creo que eh, hay muchas cosas que van a aprender ustedes en los próximos años en la escuela, como por ejemplo la obra de Robert Capa también, fotógrafo de guerra, ícono de la fotografía de guerra del mundial, y sin embargo Robert Capa truchó fotografías donde se sabe que no solo que no eran de él, sino que hasta eran armadas, como el miliciano que le están volando Sí, recién lo vimos en la la organización de la cabeza. imagen, Ah, justamente. mirá. Bueno, no, a lo que me refiero es que hay muchas fotografías que pegan mucho y que terminan siendo icónicas, y uno no sabe verdaderamente si pasó o no pasó. Hoy en día, donde todo puede ser fake news y donde todo puede ser photoshopeado, en el mal sentido de la palabra, creo que es muy difícil ver si algo verdaderamente lo está documentando. Ahora, si no fuera por los fotógrafos que estaban en el lugar en Vietnam, donde está esa chiquita desnuda corriendo por el Napalm, o Sí, sí, ese con monje el soldado atrás. claro, o ese monje demostrando, incendiándose Sí, con nafta,
bueno, son todas fotografías que me parece que es importante que nosotros sepamos toda la miseria humana también. Entonces hay alguien ahí para documentarlo. Ahora, ¿hasta qué punto eso a uno lo lleva para poder dormir bien o no? Eso es otra cosa. ¿Y cuán ético puede ser? A mí me ofrecieron, la revista Noticias hace muchos años me ofreció muchísimo dinero para fotografiar a una famosa top de Argentina que iba a engañar a un político de primera línea, vicepresidente de la Argentina, y estaba teniendo un romance con un millonario en Italia y me ofrecieron muchísimo dinero para ir a fotografiarlos juntos y la verdad que no acepté porque no me interesa, no acepté meterme en la vida de otros y que hagan lo que quieran y no me parece ese tipo de trabajo para mí. Y es muy interesante, no sé si leyeron la biografía de Sebastián Salgado, cuando puedan háganlo. Yo escuché un interview de él, una entrevista hace un par de años, donde le preguntaban por qué después de fotografiar, casi todos conocen a Sebastián Salgado, ¿no? El documentalista brasileño, bueno, Yo no. Sí, Sí, claro, sí, sí. yo sí lo conozco. bueno, él fotografiaba siempre, siempre al ser humano, ¿sí? En todas sus facetas, en muchísima miseria vio. Después, hoy en día, el libro más famoso de él, de los últimos años, es Génesis, donde fotografía solamente a los animales en la naturaleza. Entonces le preguntaron qué provocó ese cambio. Y entonces él contó que él viajaba mucho y a veces después de meses, bueno, llegaba de nuevo a su casa y empezó a eyacular sangre, ¿sí? Eso lo contó en una entrevista, no está en el libro, no está en su biografía esto. Y entonces fue de un médico al otro, tenía un médico, su médico de cabecera, no podía asesorarlo con ese tema, fue un montón de médicos hasta que un médico le dijo, mirá, vos viste tanta muerte en tu vida. ¿Sí? Él fotografiaba en Sudán, por ejemplo, donde había un campo de 250.000 refugiados, y en el momento que él fotografiaba se le moría el nene que estaba tratando de amamantar la madre, se le moría delante de él. O sea, él fotografió la muerte del planeta. Y entonces, justamente un médico le llegó a decir, mirá, me parece que vos viste tanta muerte que lo que te está pasando es que prácticamente por donde tenés que dar vida, tenés sangre. Parece una cosa muy esotérica, parece una cosa muy esotérica, pero él verdaderamente a partir de ahí empezó a fotografiar los animales por tener descreimiento de lo que pasaba, que él no iba a poder cambiar el curso de las tragedias del ser humano. Entonces, bueno, él lo documentó, tenemos fotografías de él donde prácticamente vemos a gente muriéndose. ¿Es terrible? Sí. Bueno, no sé si lo contesté, digo, es para hablarlo filosóficamente No, sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. durante los 3 años de la carrera, ¿no? Te hago una pregunta, Andrés. Sí. En cuanto al viaje, ¿no? Por el mundo de tu vida de fotógrafo, ¿qué fue lo que más así que te chocó de recorrer el mundo, la realidad más dura que has vivido y también conociendo todas las diferentes culturas en el mundo, por qué decidiste volver a vivir en Argentina? Bueno, volví a Argentina porque soy argentino y si no creo que me parece que hay lugares que son un poco más sanos en este momento para vivir. Sanos me refiero de una economía más estable o de no tanta locura. Pero bueno, soy argentino, soy de Buenos Aires, volví a mi primer amor, me casé con mi primera novia después de muchas vueltas de la vida. Así que bueno, acá estoy nuevamente, pero sigo yendo, justamente este año, como les decía, no, pero sigo viajando constantemente. Creo que no podría vivir en un solo lugar sin tener la posibilidad de poder seguir viajando, no solamente por la fotografía, sino que bueno, ya se instaló, es una forma, tengo muchos amigos en diferentes lugares y a pesar del Zoom que estamos teniendo y otras formas de comunicación, obviamente que nada lo reemplaza. Y cosas terribles, no sé, capaz que tampoco soy un fotógrafo de guerra, no fui a documentar como Salgado también, pagado por Magnum a tener realmente
esos trabajos, ¿no? Pero bueno, documentar lugares que hoy en día ya uno no puede ir porque sería peligrosísimo, esas son cosas que realmente me parecieron muy interesantes y no fui consciente en ese momento de que eso iba a suceder. O sea, los cambios en 20, 30 años de cómo va cambiando el mundo y de repente lugares que eran súper tranquilos no lo son y al revés, ¿no? Esas cosas, esos cambios que pasan de poder fotografiar en un lugar y después ni siquiera podés llegar a ir a pisar esos países, ¿no? No sé, caminar por Yemen o por Pakistán en la frontera con Afganistán, son lugares donde hoy no iría, no solamente porque ya estoy más grande, sino que porque es verdaderamente un lugar muy, muy peligroso y menos para ir con una cámara, ¿no? Entonces, bueno, eso. No sé si te contesté, Franco. Bueno, les quiero mostrar rápidamente trabajos de geometrías y de registro de arquitectura especialmente, porque estas fotografías también han sido exhibidas bastante y, bueno, formaron parte de catálogos y algunas fueron exhibidas en el Museo de Arquitectura de Buenos Aires. Y debido a estas fotografías de arquitectura, también he tenido muchos trabajos fuera de lo que es la parte editorial, de fotografiar para diferentes publicaciones del mundo, como por ejemplo el Hotel Hilton, que me pidió hace poco tiempo. Ellos cambiaron mucho en la arquitectura, el Hotel Hilton de Buenos Aires, entonces me pidieron que les haga la imagen, toda su imagen nueva. Otra cosa interesante que les quiero mostrar, a ver si lo encuentro acá, es, no sé si conocen la Galería Arte por Arte, acá en Argentina, en Buenos Aires, en la calle La Valleja y Córdoba. Es la galería más grande de fotografía de Latinoamérica, el espacio más grande, y hace un par de años habían convocado a hacer una instalación en el montacargas. Y yo decidí recrear una fotografía en el montacargas. Y esto fue uno de los desafíos, tanto técnicos como de la imaginación más grandes que tuve, porque cuando me lo aprobaron me alegré muchísimo y después pensé, cuando lo quise desarrollar, me di cuenta que pasar una imagen bidimensional, que es la fotografía, a hacerlo en un espacio tridimensional, requirió de un montón de cálculos matemáticos para que en las esquinas estas curvas siguieran. Y bueno, finalmente tuve que armar una caja de madera especialmente con el piso, los fondos, y para que la calidad fuera tal que cuando uno estaba en el montacargas no se viese pixelado. Así que bueno, ese también fue una idea más de índole tal vez ya casi artística, ¿no? Parte también de la fotografía. Bueno, les quiero mostrar trabajos que tienen que ver con una muestra que hice el año pasado en una galería que se llama Bensiñor, y ahí fueron diferentes grupos de la Escuela Argentina de Fotografía para verla, y ahí también di una charla en la muestra. La muestra se llamó Apariencias y reunía imágenes que lo que tienen juntas es que todas tienen algo de más de una imagen, ¿sí? Todas tienen un denominador común, la imagen final que se presenta es la suma de más de una imagen. Entonces, esta serie, que se llama Tu Otro Yo, son fotografías de archivo mías, o sea, diapositivas, que proyectadas sobre cuerpos y rostros, yo después
fotografié a esta gente con la proyección sobre sus cuerpos o rostros. Entonces, la imagen final es la suma de dos imágenes. Es la imagen de mi archivo que yo elijo para poder proyectar, y la imagen final es lo que ocurre en el cuerpo o el rostro del retratado. Entonces ahí también es una forma de resignificar el archivo. De nuevo es volver a abrevar de imágenes que en su momento capaz que no fueron, no son lo suficientemente interesantes tal vez como para formar parte de obras, sino que documentan nada más, pero de esta forma alimentaron una tercera y última imagen. Otra serie que también mostré en esta muestra es Mundo Alienado 2, o sea, la serie que habíamos visto con lo que pasa en el planeta y cómo, o sea, cómo el hombre, qué le hace el hombre a la madre tierra y cómo ella después reacciona o se venga. Bueno, esto es Mundo Alienado 2, que es la secuela de ese trabajo. Estas son fotografías que yo fui a fotografiar especialmente ya pensando que multiplicadas, reflejadas y rotadas me iban a dar cuatro juntas, un todo que me iba a poder permitir aumentar la sensación de alienación en el mundo. Si en este caso es una porción de Manhattan al anochecer que yo pensé que multiplicada podría dar algo que yo lo llamo Chip City, que parece como un circuito integrado de computadora y cómo nosotros estamos inmersos ahí. Entonces acá esta muestra que tenía estas tres series, esta es la segunda, o sea, una era fotografías proyectadas sobre cuerpos, estas son fotografías producidas especialmente, en este caso son 4 fotografías distintas que se juntan acá, yo lo llamo el Jardín de las Delicias, que es que vamos a un shopping para buscar algo que no sabemos en realidad para qué. Bueno, el más allá, esto es cementerio y de forma tal que acá quede una luz como si uno fuese al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto los martillos, tal vez, no por darle explícitamente una mirada comunista, pero como ironía a la diferencia de clases entre un barrio carenciado. Y esto es una autopista desde un piso 81 en Bangkok, que yo la llamo Scalextric. Esta obra tiene 2,6 metros por 1,50. Es muy grande porque es el tamaño más o menos del Scalextric. No sé si saben lo que es. Era un juego al que yo jugaba cuando era chico, que son unos coches, son pistas de plástico con rieles de metal. Con los botoncitos y los controles en la mano. Claro, Sí. tenía controles en la mano, aceleradores, y a los autos iban con unas escobillas eléctricas, entonces podés armar un circuito. Y esto me remitió justamente a eso, como que construimos autopistas para ir más rápido de un lugar al otro y después nos encontramos atascados y pareciera que fuéramos en un loop eterno. Bueno, entonces esa es la segunda de estas series que mostré en esa muestra que se llamaba Apariencias, y la tercera ya tiene que ver con los espíritus del museo, y
Estas fotografías, a diferencia de las otras dos, son dobles exposiciones realizadas en cámara. ¿Todos saben cómo hacerlo? No. 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 Bueno, en fotografía, en cámaras analógicas, hay una palanquita que me permite, yo puedo correr el rollo, entre comillas, o sea, en realidad volver a poner en funciones el obturador para poder hacer la próxima foto, pero teniendo esa palanquita apretada, lo que logro es que el rollo no corra. Entonces yo puedo en un mismo fotograma, ¿sí?, en un mismo negativo o positivo, puedo volver a obturar y así hacer dos fotos en el mismo negativo. ¿Sí? ¿La palanquita Lo mismo... que está al lado del lente, Andrés? No es una palanquita que está arriba, al lado de donde corres, donde se corre el rollo. ¿Sí? Pero lo mismo se puede hacer también en bulbo. Yo dejo la cámara abierta en bulbo y voy con una tela negra o con una boina negra bien espesa, voy cerrando y abriendo lo que yo quiero. Entonces puedo tener, por ejemplo, durante toda una noche de rayos, ¿sí?, de una tormenta eléctrica, puedo ir solamente abriendo, dejando el lente expuesto solamente cuando hay un rayo, y después durante todo el tiempo vuelvo a poner la boina o un pullover negro o lo que tenga para taparlo, y voy abriendo y cerrando solamente lo que necesito. Bueno, es la misma forma, o sea, es crear múltiples exposiciones en un solo negativo. En este caso recorrí diferentes museos del mundo y fotografié siempre en la misma sala a los visitantes y acto seguido algunos de los cuadros circundantes de los personajes para que interactuaran con ellos. A veces Perdón, al revés, sí. Andrés, eso lo hiciste con esta técnica de poner la boina. Me interesa muchísimo cómo lo lograste porque está muy, como, se ven muy nítidas ambas imágenes. Increíble. Sí. No, esto lo hice justamente, lo que les quería contar es que en digital hay cámaras que te permiten decirle que no corra al próximo fotograma. Y podés elegir cuántas fotos querés hacer. Es lo mismo en realidad. Yo podría dejar en bulbo y hacer esta técnica, o puedo también decirle a la cámara, en este caso electrónicamente y no mecánicamente con la palanquita, sino que decirle en el menú, yo quiero que ahora la próxima no cuentes el fotograma, quédate ahí. Pero el problema de transparencias y opacidad de las dos luces, de las dos exposiciones, sigue estando igual. Lo que pasa es que yo trabajé para este proyecto con una cámara digital, porque como que tenía que viajar a diferentes lugares del mundo y tenía que pedir los permisos correspondientes en cada uno de los museos, yo tenía citas muy puntuales. Y si no me salía o estaba experimentando y no me hubiese, después el resultado no me hubiese parecido correcto, hubiese tenido un problema grave para poder volver a fotografiar allí. Entonces en digital, por lo menos cuando la imagen se armó y terminó las dos imágenes ensambladas, yo podía ver si más o menos era algo que me estaba gustando. ¿Sí? Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Claramente por la época en la que empezaste a fotografiar, te involucraste con el proceso analógico, y te quería preguntar cómo a partir de la invención de las cámaras digitales, cómo cambiaste a eso o mantuviste los dos formatos. Por ejemplo, conozco el caso de Joel Meyerowitz, creo que lo dije bien, que a partir de las cámaras digitales nunca más volvió a lo analógico. Entonces te quería preguntar tu experiencia con eso. Para mí son herramientas, ¿sí? O sea, suponete que tenés que pintar tu casa y al living le vas a dar una pintura mate, no sé, satinada al agua, y después tenés una chimenea, tu casa es, no sé, de un estilo
rústico y a la chimenea querés darle una terminación rústica, ¿sí? Ahí vas a agarrar tal vez un fratacho o vas a agarrar un rodillo lanudo para que termine de tener mucha textura esa pintura. No sé si se entiende a lo que quiero ir con Sí, sí, esto. las distintas capas. No, quiero decir que son solamente herramientas para mí, ¿sí? Si para un proyecto me parece importantísimo que sea, incluso, digo para exagerar, ¿no?, una técnica antiquísima del siglo XIX, del colodión húmedo, por ejemplo, porque estoy indagando sobre mis antepasados, sobre mis abuelos, y entonces quiero fotografiar con una cámara que se usaba en esa época. Capaz que tomaría una cámara así de placa y haría un trabajo biográfico que tenga que ver con mi familia usando una cámara que se hubiese construido en la época de mis abuelos. Entonces tiene algo que ver. ¿Se entiende la idea? O sea, son solamente herramientas. La fotografía, la cámara digital, lo que nos permite, ¿se ve bien acá el ISU? ¿Se ve? ¿Se está viendo el libro? Ale, ¿se ve en Bordeaux? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí, se ve perfecto. bueno, a lo que me refiero es viajar, hacerlo en analógico y después volver al laboratorio y darme cuenta que hubo una serie de errores que en estos experimentos pueden pasar, sería una pena porque no puedo volver a Estambul al museo para pedirles el permiso que me costó, no sé, tal vez meses conseguirlo, y aparte no soy millonario como para poder volver a hacer ese viaje y poder ir a fotografiar ahí. Entonces, la fotografía digital, las cámaras digitales son fantásticas, nos dan ese recurso de la inmediatez, como era antes la cámara Polaroid, ¿sí?, de poder tener una instantánea verdaderamente. Pero hay otros proyectos donde me parece a mí que tienen que ver tal vez, por ejemplo, con la memoria o con la fragilidad, donde bienvenido sea tal vez esos errores. Entonces capaz que no descartaría, de hecho tengo mis cámaras analógicas todavía. Pero bueno, todo tiene que ver para diferentes proyectos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, acá justo, a ver si se ve. ¿Se sigue viendo acá el ISU nada más? No, ¿El libro? no, ahí no. No se No, ahí ve. se fue de pantalla. Ah, bueno, porque estoy en otro monitor. Espera que vuelvo. Ahí vuelvo. Se está viendo el escritorio Bueno, de la compu y una ventana abierta que dice AF charla alumnos. Sí, no hay problema. Ahora sí. Bueno. Perfecto. Bueno, ahí lo ven. Este es el libro de los espíritus del museo. Prefiero tal vez mostrárselos así, que me parece tal vez más didáctico, así no vemos siempre en Bridge todo. Si lo pasa bien acá el internet, me parece interesante. Fue un libro bilingüe y esta serie, justamente como trabajé en diferentes museos del mundo, les gustó mucho a muchos curadores y aparte de mostrarla acá en Argentina, en el Museo de Tigre, en el MUMART de La Plata, en la Alianza Francesa de Buenos Aires, la mostré también en el Museo Castañino de Rosario, en el Museo Carafa de Córdoba, en el Rossiszo State Museum de Moscú, en el Museo Kovalenko de Krasnodar, en Washington, en el Museo de las Américas, en Portland, en la Galería Blue Sky, en París,
Bueno, me estoy olvidando probablemente algunos lugares. Lo tienen todo en la biografía, si se meten en mi página después, que es andreswertheim.com. Acá ven en mi ventanita cómo se escribe mi nombre, todo junto y .com. Ahí pueden ver en la biografía en todos los lugares donde estuvo expuesta. Entonces, acá para que vean, son dobles exposiciones. Este libro está a la venta en Fola, en la fototeca. Y entonces, bueno, acá es otra tercera imagen lograda a partir de 2. Entonces, en esa muestra apariencias, lo que mostré son una serie que era la fotografía de archivo revisitada, o sea, proyectada sobre un cuerpo y fotografiada. Después, otra que fue fotografiada especialmente para ser multiplicada y rotada en postproducción. Y estas que son 2 fotografías hechas en la cámara. O sea, 3 formas de hacer imágenes que se nutren de 2 fotografías. O sea, de la multiplicidad de la fotografía. Bueno, lo que les quería contar mientras voy pasando esto, que me parece interesante, es que los soportes naturales para mí de la fotografía, los 2 soportes naturales para ver una foto son en la pared y en el libro. ¿Sí? Y para los 2 casos requiere de una secuencia, de una narrativa, tanto cuando uno arma una muestra, salvo que sea un curador que arma una muestra grupal, entonces será otra la dinámica. Pero en el caso de uno armar una muestra individual, tiene que jugar con los tiempos, con los espacios, con los silencios, con las texturas, con los colores, etcétera, o el blanco y negro, para armar un relato. Y lo mismo pasa en un libro. Y esos son los 2 soportes que me... Sí. Andrés, perdona que te interrumpa. Cuando Andrés habla de curador, ¿saben qué quiere decir? ¿Qué representa en el marco del arte? ¿En el marco de una galería o en la construcción de una muestra o la edición de un libro? Sí. Sí. Bien, todos saben de qué está hablando Andrés cuando dice curador. No. ¿No? Bueno, les cuento un poco. La gente que tiene a cargo un espacio expositivo, como puede ser un museo o una galería, generalmente también tiene el trabajo de curar, entre comillas, una muestra, no porque esté enferma, sino que es la forma de decir que es un veedor del trabajo, es una persona que coordina, tal vez visualmente, cómo se va a ver este trabajo. Entonces, a veces uno, no sé, es invitado a ser su propio curador, ¿sí? Como por ejemplo, cuando mostré esta muestra en el Museo Castañino de Rosario, me dieron un espacio que es tan grande como una cancha de básquet. De hecho, era la ex cancha de básquet, ahí en Córdoba, y realmente fue un lugar inmenso. Bueno, yo decidí todo, o sea, la secuencia, los tamaños, etc. En el Museo Castañino, cuando hice esta muestra, yo lo convoqué a Oscar Pintor como curador de la muestra, y muy amablemente accedió, y entonces con él juntos, haciendo maquetas acá en mi estudio, viendo los 2 juntos, fuimos viendo con miniaturas cómo podían ir dialogando las diferentes obras y ver cuál sacar y cuál poner. Cuando hice esta misma muestra en la Alianza Francesa, como el espacio es totalmente distinto, uno tiene que ver cómo funcionan, cuando alguien viene de izquierda a derecha, etcétera, cómo se va a topar con la próxima imagen. En ese caso me invitó Elda Harrington, que es la directora
de la Escuela de Argentina de Fotografía, que ya la van a conocer o ya la conocen, y con Elda estuvimos colgando juntos, y eso significa siempre un diálogo muy enriquecedor, donde tal vez uno está convencido de que hay cierta obra que tiene que estar sí o sí, y finalmente el curador piensa de otra forma. Entonces ahí, en esos diálogos, siempre me pareció muy enriquecedor y lo que pasa. Lo mismo con un libro, ¿sí? Generalmente uno lo hace con un diseñador o con un coordinador editorial y se terminan sacando o poniendo obras según el relato, ¿sí? No porque sean mejores o peores. Bueno, en este caso les mostré el libro, este libro bilingüe, Los espíritus del museo, de Museums Ghosts, que hice hace 2 años. En este momento estoy en plena producción de un segundo libro sobre los fotógrafos argentinos en cuarentena. Así que en un par de meses les podré decir más. Estoy en la parte de secuenciación y juntando los textos, y probablemente en 2 semanas o 3 entremos ya en diseño. Les quiero contar otra cosa muy importante para ustedes, para cómo presentar las fotografías. Para poder llegar al libro o para poder llegar a exhibir, lo importante es que tengan las copias, ¿sí?, de mejor calidad que el bolsillo de ustedes en un momento dado puedan permitirse pagar. O sea, me refiero a tratar de tener excelencia en todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque si lo hacen más o menos, el día de mañana van a decir, uy, qué lástima que no lo hice bien, esta oportunidad no vuelve más de poder hacer esta fotografía. Entonces, tanto en la captura fotográfica, de tener el aparato que más cómodo nos resulte o que más nos satisfaga su estética y que nos lo podamos permitir, obviamente, ¿sí? O los mejores lentes que uno pueda permitirse. Y después, cuando tiene una fotografía que verdaderamente uno ama y que quiere mostrarla, entonces tratar de ampliarla de la mejor forma posible. ¿Sí? Si puede ser, hasta enmarcada, etcétera, pero confiar en eso, producir obra. Y lo que les quería mostrar, no sé si está todavía la parte de, tendría que dejar de compartir pantalla por un ratito. A ver, espérate. Andrés, tenés, digamos, Sí. la segunda cámara que está habilitada, ¿eh? Si los invitamos a Sí. todos a recorrer, si hacen clic en participantes, en la parte de abajo o en la parte superior, dependiendo de cómo tengan la configuración de pantalla, van a ver que a la derecha o en una ventana flotante se despliega todos los nombres de todas las personas que están en la clase, ¿sí? Van a encontrar abajo un nombre, que es el nombre de Andrés, ¿sí?, que es una segunda cámara que armamos para que él pueda mostrar su carpeta, pero ya estamos hablando de su carpeta física, sus copias en papel, que obviamente para cualquier fotógrafo es el tesoro más preciado que uno tiene, ¿no? Y sería interesante que Andrés pueda hacer una presentación, obviamente que el video va a deteriorar un montón la imagen, no vamos a tener una buena representación del color, pero sí para que se hagan una idea ustedes de cómo es la presentación del trabajo de un fotógrafo, ¿sí? Digo, esto es válido para presentar en una galería, en una editorial, o a un curador de arte al que le queremos mostrar nuestro trabajo, ¿sí? ¿Están viendo la cámara? ¿Sí? ¿Se llega a ver? ¿O? Espera, yo quiero poner acá, fijar video. Sí. No sé si se ve derecho, Ale. Para que perdí la cámara, ahí está. Ya te digo, se está viendo como una especie de grupo de revistas o publicaciones sobre una bolsa negra. Sí. Se ve de manera vertical. Se ve de manera vertical. Ajá. Sí. Fíjate, bueno, si por ahí podés angular un poquito la... Si podés angular un poquito el celular.
Acá tenía revistas, que también es interesante esto, cuando empiezan a hablar de la obra de uno. A ver dónde estoy. Ahí lo estás Acá mostrando, o sea, la base está a tu izquierda. Tendrías que girarlo de derecha a izquierda, digamos, para que se vea de frente. A ver. Ahí está. Perfecto. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. ¿Lo ven Bueno. todos, chicos? Sí. Sí, Sí. sí, perfecto. Hagan doble clic sobre esa ventanita, digamos, que aparece arriba para que se vea en pantalla completa, ¿sí? O sea, le asignan la visión completa. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, espérate que saco acá el cable, no hace falta. No, que empiezan a pasar cosas interesantes cuando diferentes publicaciones, no estoy hablando ahora de las publicaciones para las cuales yo trabajé, sino que cuando publicaciones importantes empiezan a publicar el trabajo de uno con entrevistas, entonces se potencia la obra y otros curadores de otros espacios como galerías o museos empiezan a verlo y entonces empiezan a invitarlo uno a participar. ¿Sí? En este caso, Photographers Forum de Estados Unidos o Photo World en China, que fue invitado a exponer en Pingyao, en el Festival Internacional de Fotografía. Está todo en chino, pero bueno, terminan pasando cosas muy, muy interesantes, o formar parte de libros grupales de coleccionistas, o retrospectivas de alguna galería donde participaron acá diferentes fotógrafos. Acá en este libro estoy nada más ni nada menos que con Robert Frank, etc. Entonces terminan pasando cosas muy interesantes y lo que les quiero contar también con esto es que estos festivales de fotografía, como por ejemplo que participé en Arles, en Francia, que es el más viejo del mundo, o el Photofest de Houston, el más importante del mundo. Está el Festival de la Luz, fundado por Ella Harrington justamente, que hacen todos estos festivales importantes del mundo. Foto España también hacen revisiones de portfolios. Yo no sé si lo escucharon hablar alguna vez, y justamente creo que Ale, este mes creo que el Festival de la Luz hace revisión de portfolios, ¿no? No existe más el Festival de la Luz propiamente dicho, pero hay revisión de portfolios, ¿cierto? Sí. En realidad hicimos una revisión de portfolios online en la semana pasada y ya terminó el viernes, en realidad. Perfecto. Bueno, pero eso es muy importante tener en cuenta, porque uno entonces se anota a una serie de entrevistas pagas de 20 minutos cada una, con gente que de otra forma sería imposible poder contactarlos, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, la editora jefe de National Geographic, que a uno seguramente ni lo recibiría, y de repente uno viaja a Houston y tiene a las 11 de la mañana una charla con ella, una revisión del portfolio de uno, y después 20 minutos más tarde de repente tiene la curadora del festival más importante de Rusia, de fotografía, etcétera, etcétera. Entonces uno se anota a estas revisiones, y para eso lo más importante es que tenga en calidad de fine art, ¿sí? En este caso tengo monograbado esta caja entelada. Por eso les digo, cuanto más fino se pueda presentar el trabajo, mejor. Entonces, perdón, lo abro, tengo la cámara muy baja como para poder mostrarlo. Es una caja que se abre a dos lados, entonces uno tiene acá las copias. En este caso yo las tengo copiadas en un tamaño mucho menor de lo que exhibo en la pared, enmarcado, pero es exactamente el mismo papel
fine art, en este caso un Hahnemühle de algodón, para mostrarle a la persona que ve estas fotos más chico, que tampoco son chicas, son 40 por 60, más o menos, se pueden imaginar cómo va a ser una exhibición en el espacio que ellos administran. Entonces, uno va mostrando la obra, a veces es importante explicar de qué va el trabajo, a veces los curadores o los revisores lo único que quieren es ver las imágenes y después, si tienen preguntas, preguntarle a uno de qué se trata. Bueno, y así, esto es muy importante para ustedes. Entonces, el espacio físico al que ustedes tienen que apuntar probablemente es, ya vieron, si quieren volver a verme a mí, podemos ir charlando frente a frente. ¿Sí? Y dejo de mostrar ahí, espérate que fijo yo el video. Sí, ahí cada uno haga clic en el iconito de la cara de Andrés, de la cámara chiquitita, y ahí van a ver que se les va a desplegar en primer plano más Sí. grande. ¿Sí? Ahí se me ve a mí, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Nada, entonces lo que pueden ver, por un lado, es un trabajo comercial, porque es importante poder vivir de algo hasta poder generar obra como para poder tal vez vender esa obra. Es muy difícil vivir del arte que uno hace, y especialmente en Argentina. Así que bueno, es interesante todo esto, o sea, un trabajo fotográfico que a uno le guste, que sea verdadero, que uno pueda desarrollarlo lo más libremente posible, y crear obra personal. O sea, no es incongruente de poder realizar estas dos cosas a la vez. Si uno tiene la suerte de que las dos sean lo mismo, o sea, crear obra sea también la forma de ganarse el pan, bueno, bienvenido sea. Entonces, copiar de tal forma el trabajo de poder mostrarlo lo mejor posible. Hablando mal y pronto, uno se tiene que imaginar como que tiene solamente una bala en la recámara cuando va a ver una persona tan importante que va a ver su trabajo. Si yo me voy a encontrar una vez en mi vida con la editora general de National Geographic Mundial, tengo que mostrarle lo mejor que yo pueda producir. Si después no funcionó, bueno, pero no tengo excusas conmigo mismo, no le puedo mostrar una copia mal hecha. ¿Sí? Entonces tengo que tener el trabajo muy bien ordenado y muy bien presentado en un portfolio como para anotarme en la revisión de portfolios. Por ejemplo, en Argentina, que terminó esta semana, como dijo Alejandro, del Festival de la Luz, donde se van a encontrar de repente con curadores de museos importantes o galeristas que de repente la obra de ustedes les encanta y uno, bueno, uno no sabe, o incluso le dan una devolución muy interesante como para crecer y les pueden decir, mira, me parece que a tu serie le faltaría esto y esto. Entonces también es interesante, porque de qué otra forma podemos entender cómo va si no es con los más grandes profesionales de la imagen. Bueno, eso es la forma de poder ir haciéndose también una carrera como autor, de participar en galerías, en ferias. Buenos Aires Foto es una feria comercial, donde uno muestra su trabajo en un stand y pasan desde coleccionistas hasta editores de revistas, bueno. Por supuesto los grandes festivales internacionales que después uno puede llegar a ser invitado. Y lo máximo en este caso tal vez es poder exponer en museos, que especialmente con esta última serie que vieron, tuve la suerte de poder hacerlo y lo sigo haciendo. Me quedan miles de cosas, pero me gustaría más que nada tener miles de preguntas de ustedes. ¿Sí? Bueno, pregunten. Perdón. Sí. Estamos ya, son las 10:05, por ahí alguno tiene alguna actividad, ya a las 10 de la noche no creo, pero
Tratemos de ir cerrando, hacemos una ronda de preguntas, así también lo dejamos a Andrés descansar también, y me imagino ir a comer algunas milanesas por ahí. Por ahí así no, que bueno, nada. más que seguro en casa. Por allá, en casa. Así que bueno, nada, No una creo que pueda pregunta salir. cada uno, o los que quieran hacer una pregunta, hacemos un grupito de preguntas para que si Andrés va cerrando el encuentro. Una preguntita puedo hacer. Es Sí. básica y se podría hablar toda la noche, creo, por eso de esto, pero te quería preguntar, ¿cómo decide cuando una foto es color o blanco y negro? Hay algunas que son muy obvias, pero hay otras que no tanto, y sobre todo en la obra de él. Y si cuando la ve monocromo, y cuando ve la toma, ¿ya la ve como monocromo o después en la edición? ¿Cómo resuelve ese tema? Sí, bueno, yo antes de la fotografía digital, yo llevaba colgado siempre, te diría prácticamente a diario y todo el día, 3 cámaras colgadas. Una cámara con un rollo de blanco y negro, generalmente de ISO 200 o ISO 400, una cámara con un rollo de diapositiva color en 25 ISO o 64 ISO, o sea, el grano más fino que existiera en el mercado, y otra cámara con un rollo de 400 ISO color también. Entonces siempre estaba decidido a poder fotografiar todo lo que quisiera, y según lo que yo veía en blanco y negro, mis ojos veían en blanco y negro o en color, sacaba la cámara, o sea, agarraba la cámara que fuese. A lo sumo tenía que cambiar uno de los lentes puestos en la otra cámara. Después, con el advenimiento de lo digital, hoy en día, al fotografiar en RAW, en crudo, ese material no distingue todavía, antes de revelarlo en cámara RAW, no sabemos si va a ser color o blanco y negro. Yo creo que cuando uno toma la foto ya sabe lo que quiere hacer, qué estética le quiere dar porque lo vio. En mi caso no aprendí otra cosa porque lo aprendí analógicamente, para mí era el blanco y negro o el color en mi cabeza. Hoy en día que tenemos esas dos posibilidades, me parece que es muy importante que si lo vamos a decidir después de la toma, obviamente, seamos fieles a una de esas decisiones, a pesar de que las dos queden espectacularmente bien. Yo creo que cuando son texturas, formas, sombras, y hay cierta fotografía que pide por sí misma una síntesis de blanco y negro. ¿Sí? Y después hay ciertos paisajes donde por el color de las nubes o por lo que fuese, la forma no es tan importante, pero los colores adquieren una dimensión importantísima. Es el sujeto casi. ¿Sí? O sea, el sujeto de esa fotografía es el color. Desnudarla de ese color no tendría sentido, sería degradarla. ¿Sí? Entonces, creo que eso es un lenguaje que uno lo va adquiriendo haciendo, Edgardo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Lo importante es que, bueno, que uno después decida tal fotografía, yo sé que me va a gustar en blanco y negro y esta es blanco y negro. ¿Sí? Sí, es una decisión personalísima. Estética. Es una decisión personal y especialmente en lo que es una serie, en la serie de los espíritus del museo, es color, o sea, nació color y terminó color, no va a ser de otra forma, ¿sí? Pero bueno, Sí, lo que pasa es que al principio había visto algunas fotos, como por ejemplo hay una que son unas piernas que están cayendo al agua. Sí. Que está en color, está en la serie de color. Sí. ¿No te la habías imaginado en blanco y negro, por ejemplo? O sea, digo esa foto, pero obviamente vos la viste color. No, mira, la viste en no, color.
Sí, podría funcionar también, claro que puede funcionar en blanco y negro. Lo que pasa es que, bueno, me pareció también que la tez tan oscurita de este chico de Indonesia y los pies tan sucios porque está todo el día yendo y viniendo, se tira al agua desde, no sé, son 30 metros tal vez. Es impresionante lo que hace y después vuelve nadando, circunvala todo el barco que todavía no salió y se vuelve a subir al barco todo medio oxidado, medio sucio, y bueno, y sus pies descalzos están negros contra la piel, contra esa tez bronceada. No sé, me pareció que el color ahí también tenía algo que ver. Pero aparte la saqué con película color, diapositiva. Entonces, no se me planteó pasarlo blanco y negro, pero sí, bueno, es cierto, ¿dónde pones la vara, no? Sí. Sí, ok. Yo te quería preguntar si puede ser, quería saber, porque vi en tu página la serie de Simbiosis que se llama, si también existe como los fantasmas dimensiones y la doble exposición. Sí, tal cual. Y es en blanco y negro porque, espera. Es en blanco y negro. Bueno, después mírenla, si no vamos saliendo todo el tiempo ida y vuelta, pero son retratos que hice también con esta técnica de exposición múltiple. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿En ese caso dijiste que lo hacías con la cámara o en edición? No. Eso está hecho en cámara. Los espíritus del museo están hechos en cámara y Simbiosis, que es toda una serie de retratos también fotografiados así en blanco y negro, tal vez sea el trabajo de alguna forma predecesor. En realidad siempre hice múltiples exposiciones. Me acuerdo de haber ido una vez con Horacio Coppola juntos, él ya tenía 80 y pico años, como les contaba, y me pidió si yo lo podía llevar con mi auto a hacer fotos. Eso lo hice varias veces con él. Entonces, él hizo varias fotografías estando yo al lado, y algunas de esas las hizo, él llevaba siempre una boina negra, y entonces hacía múltiples exposiciones. No solamente por él, pero digo, me ha quedado eso de indagar lo que pasa con diferentes imágenes y cómo poder captar la realidad visible de otra forma. O sea, para documentar el mundo, para una publicación editorial, me parece que uno tiene que fotografiar lo que es. O sea, esto es de tal forma y no es de otra forma. Y en mi búsqueda personal siempre estoy tratando de mirar cómo puede ser esto de una forma única de cómo la veo yo y cómo no la ve ningún otro. Es una tarea rara para hacer con 7.000 millones de personas sobre la Tierra, pero bueno, es la forma en la que a veces me sale comunicarme o expresarme. Entonces, esas dos búsquedas, eso que les decía de ventana y espejo, tal vez la forma de mostrar mi espejo es tratar de ver, no sé, tu otro yo, una ex directora del Museo Nacional de Bellas Artes, en una charla dijo una vez, nada, que capaz que son los fantasmas de Andrés, los espíritus del museo. Entonces, uno no sabe por qué lo hace, pero también es una forma de, al expresarse uno con la fotografía o con el pincel o cualquier forma del arte o con la música, uno está sacando vivencias de uno, ¿no? Que después estará en otros analizarlo. Porque, pero a mí siempre me pareció interesante esto que pasa cuando junto más de una imagen. A ver qué pasa. A ver si puedo crear yo una realidad que no está ahí. Andrés, te quería preguntar, cuando hablabas más de trabajos fotoperiodísticos o documentales al principio de la charla, ¿cómo era o es tu proceso
de acercarle a estas grandes publicaciones estos trabajos, Sí. estas fotografías? Sí, 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 muy buena pregunta. La verdad es que es muy difícil. Tocar timbres, mandar mails, la verdad que es bastante complicado y muchas veces uno cuando es muy joven se encuentra incluso sin respuesta. Y creo que es en todos los órdenes de la vida eso, ¿no? Hay que tratar de ver hasta que de repente, en mi caso, yo hice una exposición de fotos de diferentes lugares del mundo en el año 93, creo, si mal no recuerdo, y en esa exposición hubo un hombre que de repente preguntó, ¿quién es el fotógrafo? Y bueno, empecé a hablar con él y este hombre tenía una revista acá que era muy, muy fina, ya no existe más, una revista que se llamaba Plaza Mayor, y me preguntó si podía hacer un artículo sobre mi fotografía. Y aparte, quería un artículo mío sobre alguna temática. Entonces nos pusimos de acuerdo. Y en el primer número que trabajé para esta revista, hice una nota mía y aparte ellos hicieron una nota de 6 páginas sobre mi fotografía. Era una revista muy fina que se daba a 10.000 suscriptores top de la Argentina, de un papel súper fino, y por ejemplo una publicidad en esa revista costaba $5.000. Las publicidades eran de Rolex, etc. Entonces yo pensé, está bien, no me están pagando, están haciendo un artículo sobre mí de 6 páginas. Eso si lo quiere comprar alguien como YPF o como Rolex tiene que pagar $30.000. O sea, qué publicidad fantástica. Bueno, teniendo esa revista impresa con mis fotos, fui a otras revistas, empecé a mostrarlas y las revistas querían entonces notas mías y fotografías mías. Pero ¿cómo empecé? Fue así verdaderamente, porque en un montón de lugares donde yo iba a presentarme, o tal vez a veces a uno no se le ocurre, dice, serán suficientemente interesantes, pero bueno, como todo en la vida, puede ser un poco de azar y obviamente la calidad manda, ¿no? La calidad es lo más importante. Digo, a veces es importante a veces no quemar etapas y crear verdaderamente un cuerpo de obra, un cuerpo de trabajo que se sostenga como para poder mostrarlo cuando está relativamente maduro, cuando hay algo ahí verdaderamente que puede tener posibilidades de ser comprendido y de tener éxito, ¿no? Hasta ese entonces está buenísimo ponerle pilas a algún proyecto o algún tema o algo en el que ustedes crean como para poder hacerlo de la mejor forma posible. O sea, viene por añadidura el poder después mostrarlo o que sucedan cosas, ¿sí? Pero lo importante es crear y escuchar la necesidad interna de ir a registrarlo con la cámara, ¿no? Como fotógrafo. Andrés, te hago una pregunta. Sí. No, porque por ejemplo yo miro tus fotos y me sorprende mucho, la verdad es que hace muy poco que empecé a sacar fotos, entonces la verdad es que estoy bastante sorprendida. Y quería preguntarte más por el lado de qué recomendarías para los que recién empezamos o cómo hiciste vos en tus comienzos, porque yo veo tus fotos y digo, ¿cómo hago para en algún momento llegar a ese nivel, no? Pero no sé si tienes alguna recomendación o algo que hayas hecho en tus comienzos. La verdad es que lo que más les puedo recomendar en este momento es que yo siento no es envidia, no es envidia, pero no, los admiro, estoy contentísimo que ustedes, hoy es el primer día están estudiando fotografía, qué fantástico, yo no podía estudiar fotografía, no existía esa posibilidad en Argentina. Había una galería en La Plata que se llamaba Omega, había un par de cosas, pero realmente no había una carrera para fotografía. Entonces es muy importante eso. Y lo otro que les recomiendo, aparte de fotografiar y probar, ustedes tienen una ventaja gigantesca, que es que con lo digital
no tienen un rollo que cuesta dinero, ¿sí? Un rollo, o sea, no digo con eso que no indaguen en la parte analógica o incluso que sea solamente analógica la obra de ustedes. Estoy diciendo solamente que una de las posibilidades que tienen es de poder fotografiar, ir experimentando y ver el resultado enseguida. Yo, por ejemplo, para entender la profundidad de campo, ¿sí?, que es la porción nítida de la realidad visible adelante de uno, que va a quedar nítida según donde pongamos el foco, ¿sí? Yo me iba, por ejemplo, estamos hablando del año 83, 84, me iba a la Facultad de Derecho, ¿sí?, y me ponía en escorzo contra las columnas y ponía el foco en una o en la otra o más allá, iba cambiando los diafragmas, me anotaba todo en un cuaderno, después volvía, lo revelaba, después lo tenía que imprimir y mirar en cada una dónde estaba el foco y cuánto había tenido, cuántas columnas habían estado nítidas o no. Entonces me lo tengo que anotar, me tengo que acordar, tengo que ir a revelarlo, tengo que ir a hacerlo. Ustedes van, ponen el trípode, hacen esto en el secaplatos de su casa, ponen los platos uno al lado del otro, ¿sí? Y hacen la foto y ven, ah, no, mira, acá tengo del plato 3 al 5, no me gusta, y me parece que podría quedar mejor, le voy a poner diafragma 11, hacen clic, lo vuelven a mirar, lo tienen ahí, es fantástico. Entonces digo, hacer, estudiar, laburar todo el tiempo. Yo me quedaba hasta las 5 de la mañana quemándome las pestañas en el laboratorio, en el cuarto oscuro, y era en la cocina, entonces después tenía que limpiar todo para después al día siguiente poder desayunar, casi sin dormir. Digo, hacer las cosas con toda la pasión y con todas las ganas y laburarla, pero sobre todas las cosas, no me quiero ir por las ramas, lo más importante es que tienen la posibilidad también hoy de googlear y de Wikipedia, aparte de los libros magníficos que tienen en la biblioteca de la escuela, aparte de eso, pero estudien todos los maestros de la fotografía que pueden, porque también ahí no solamente que van a inspirarse, sino que van a ver todo lo que ya está hecho, pero no para frustrarse de que hoy en día todo está hecho, sino que ustedes van a encontrar su voz, pero ¿cómo saber si ustedes están yendo por un camino que no está ya todo transitado? Entonces es importante también conocer a los maestros por esa doble cuestión. Una para nutrirse, que es lo más importante, y la otra para ver todas las maravillas que ya están hechas. ¿Sí? Y nada, creo que es eso, o sea, estudiar los maestros de la fotografía, estudiar ver toda la fotografía posible, porque eso nos nutre, y de ahí se disparan miles de ideas, ¿sí?, que uno tiene, así como, no sé, bueno, nada, todo eso que tienen la posibilidad de estudiar, traten de mirar todo lo que pueden, y eso, y de ir con una curiosidad que está como hasta debajo de las uñas, diría yo, ¿no?, que sale desde el corazón para ir a fotografiar. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Quién se quedó con ganas de hacer una pregunta más a Andrés? ¿No? Hola Andrés, buenas noches. Ah, bien. Primero que nada, muchas gracias por mostrar tu trabajo. Increíble, la verdad. Y te había investigado un poco antes. Había leído que también escribís un poco a través de las fotos. Y mi pregunta es si vos también, además de sacar fotos, también tenés un libro o fotolibro, o te han pedido trabajos sé que lo visual es súper poderoso, pero también como darle el empuje de un escrito o si lo acompañás también con eso. ¿Quién me está hablando? ¿Quién sos? Disculpame, no tengo la cámara, se me rompió en la clase y... Perfecto. No, porque los estoy mirando a todos, que son cada uno un cuadradito, y trato de ver quién está moviendo los labios. No me vas a encontrar. Bueno, fantástico. Mil disculpas. No, lo que te comentaba es que yo empecé a escribir notas y artículos justamente porque a veces eran de lugares exóticos, o era una temática que nadie en la redacción de una revista
tal vez sabía, y como no podían ponerse a ir a bibliotecas o a comprarse libros para estudiar el caso, o ir a bibliotecas o a librerías, así me empezaron a pedir que yo escriba y aparentemente gustó, y en algunas publicaciones tuve la oportunidad incluso de escribir con anécdotas mías en primera persona. Eso es muy gratificante porque verdaderamente entonces yo estaba contando mi experiencia en primera persona mostrando las fotos. Entonces tiene sentido todo eso. ¿Por qué mostrar la foto también? En el caso de la obra personal, para el libro de los espíritus, o sea, esto, gracias que me lo preguntás porque esto es súper importante. Así como, o sea, ustedes cuando quieran, métanse en mi página web y van a ver, donde dice galerías, van a ver varias galerías de las que vimos hoy, y al lado, si dice al lado del nombre de la galería, dice chiquito más info, cuando lo cliquean, está un statement, así se llama en inglés, o en castellano, fundamentación de la serie. Hay gente que tiene un statement o una fundamentación sobre sí mismos como autores, o sea, separado de la biografía, que es qué quieren transmitir, para qué fotografían el mundo, etc. A mí me parece más fácil o más enriquecedor, por este momento, por lo menos yo hablar fundamentando qué busco en cada serie o qué me llevó a fotografiar cada serie. Esos son escritos que a veces llevan muchísimo tiempo. Hay gente a la que le saldrá más fácil o no, pero es importantísimo para el otro. Por un lado, esto es un tema filosófico que si no fueran las 10:30 de la noche, lo podríamos hablar en realidad horas y horas enteras, que es si verdaderamente una imagen vale más que 1000 palabras, o si se necesitan a veces palabras para reforzar la imagen. Entonces yo les digo, si ustedes entran a un museo o a una galería o a cualquier lugar expositivo y ven obra y les deslumbran las fotos, no sé si es tan importante mirar el epígrafe abajo, el cartelito, y después leer el texto de sala, o si entran y primero el texto de sala, que es con lo que se topan cuando entran, es lo que leen, y después las fotos entonces ya tienen toda esa impronta que le dio el autor. Las dos formas son válidas. En el momento que ya lo leíste, ya sabes de qué va. En el momento que no sabes de qué vas y mirás las fotos, después es interesante y capaz que te da una vuelta de tuerca totalmente distinta que lo que pensaste cuando viste las fotos. Pero sea al principio o al final, es interesantísimo lo que pasa cuando se habla también, cuando se explica. Entonces es importante escribirlo. Con respecto al fotolibro, mi libro de los espíritus del museo es un libro de fotografías. Es un fotolibro porque se centra en la fotografía. No sé si es el fotolibro artístico donde de repente hay una poesía que va dialogando o no con las imágenes, que también es muy interesante. En ese caso no lo es. Y ahora va a salir este nuevo libro que va a salir en octubre o noviembre, editado por Arte por Arte. Quédense, stay tuned, que se va a llamar Miradas Remotas. Espero que en los próximos 3-4 meses salga. Y ahí también probablemente escriba yo una introducción para contar un poco cómo fue gestado, qué fue lo que me pasó. Así que sí es importante escribir, y también estuve pensando con un autor, con un escritor amigo, de hacer un libro en diálogo con él, con sus poemas. Son poemas de la enfermedad. Este amigo mío, a partir de la enfermedad, ha creado poemas bellísimos, muy, muy, muy profundos, y en algún momento capaz que lo haremos de dialogar con sus textos. O sea, buscar una foto que dialogue con sus textos, o incluso crear una foto para eso. Pero sí me parece que el texto muchas veces puede ser interesante. Una pequeña anécdota de un minutito. Cuando en una revisión de portfolio yo le mostré al curador del Festival Ruso de Fotografía, de Fotovisa, que Alejandro lo conoce bien, a Evgeny Beresnev,
un pope de la fotografía en Rusia, yo le empecé a mostrar la fotografía de los espíritus del museo, y para mí era muy importante que él sepa que estaban hechas en cámara, porque podrían ser igual de excelentes hechas en postproducción, pero no es el caso. Entonces, para mí era importante decirle que yo fotografiaba a los visitantes y a los personajes de las obras de arte en el mismo momento, en la misma sala en los museos. Entonces, cuando le empiezo a hablar, el tipo me corta y me dice, no, pará. Primero miro las fotos y después hablamos. Y empezó a ojear todas las fotos, que son varias, y no me hablaba ni un minuto. Entonces yo me quedé así sentado, mirándolo, a ver si se le movía algo en los ojos o en la boca, algo, a ver si le gustaba, si no le gustaba. Bueno, termina de ver la foto, cierra el portfolio, la caja, me mira con una cara muy seria y me dice, ¿puede viajar a Rusia? Y le digo, sí. Y me dice, listo, ya está todo hecho. Usted viene, dentro de 3 meses, viene a Rusia a exhibir este trabajo. Y le digo, pero no quiere que le explique. Me dice, no hay nada que explicar, ya está. Bueno, no sé, ahí una imagen valió más que 1000 palabras, pero sí es importante esto, el statement, ¿sí? La fundamentación de la obra es súper importante que lo tengan con el portfolio para poder mostrar y explicar la obra a quien se la muestre. No sé si... Sí, más que respondido. La verdad fue porque vi tu obra y vi acompañado de una foto, un escrito que hiciste y me encantó y dije como el poder visual es increíble, pero a veces el poder de la palabra que acompaña y te nutre también de igual forma. Nada, es increíble cómo también la palabra puede influenciar de la misma manera o darle fuerte a la imagen, ¿no? Darle esa fuerza. Sí, debe ser, sí. Yo no sé si cuando entramos hoy en día a Instagram, de paso los invito a que entren en Instagram, en Facebook, en todos lugares es lo mismo, andreshuerten.com, Andrés Huerten, a secas, todos juntos. Pero digo, en Instagram pasa mucho eso. Yo no sé si miro más algo que aparte tiene un texto que está copado, que tiene que ver con esa foto, o incluso es un texto que no tiene nada que ver con esa foto, y me quedo asombrado, y tal vez me gusta, o tal vez es solamente una imagen. Entonces, a veces es una cosa o la otra, ¿no? La que nos pasa. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, creo que ya siendo 10:30, excedidos 30 minutos de clase, podemos dar por concluido el encuentro de hoy, salvo que alguno más quiera hacer una pregunta así breve. Si no, lo dejamos con las milanesas Andrés. Tranquilo. No, mentira. Y bueno, nos vemos la semana que viene. La semana que viene va a venir un egresado de la escuela que se llama Rodrigo Terren. Tiene un trabajo muy interesante sobre light painting, fotografía nocturna. Y yo mañana les voy a compartir un cuestionario, ¿sí? Y un link de acceso a una carpeta de Drive. Así cada uno completa una breve reflexión sobre lo que vimos hoy de Andrés. También les voy a compartir el mail de Andrés por si alguno le quiere hacer alguna consulta o llevarle también un agradecimiento bien merecido también a Andrés. Y recuerden que antes de la clase siguiente, o sea, antes del miércoles de la semana que viene, tienen que subir el cuestionario completo a esa carpetita del Drive que les compartí. De todas maneras, cualquier duda o consulta me pueden escribir durante la semana y bueno, vamos viendo cada una de esas cuestiones y las podemos ir aclarando, ¿sí? Así que bueno, desde mi lugar y muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés. Realmente fue súper interesante el encuentro. Gracias por tu generosidad, por tu manera de contar tan abierta, ¿no? Eso no es algo común en los fotógrafos de tanta envergadura, ¿no? Hablar abiertamente y mostrar todos los procesos de construcción de la obra, ¿sí? Así que bueno, nada, desde mi lugar y supongo que todos los que estamos acá, muchísimas gracias, va mi aplauso así remoto, Buenísimo, bueno, Andrés, gracias. Muchas gracias, fue un placer, así que bueno, bienvenidos para lo que necesiten,
acá estoy, gracias Ale, gracias a la escuela, y bueno, todo lo mejor para la carrera. Muchísimas Nos vemos. gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao chicos, nos vemos, chicos y chicas. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao. Buenas noches.